Muy buenos días para todos, bienvenidos a esta primera sesión del grupo 3 del curso de 50 horas de seguridad y salud del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Mi nombre es Jaime Novoa y el día de hoy vamos a presentar el tema número 1 de este curso del módulo sobre organización del sistema de gestión. Esto les recordamos, a sus correos les llegó una programación semanal. En esta programación semanal vamos a desarrollar sesiones sincrónicas los días sábados a las 9 de la mañana. ¿Listo? Los sábados que debemos dejar en nuestro calendario disponibles: mayo 14, que es hoy; el mayo 21, que es la próxima semana; mayo 28, finalizando el mes; y el 4 de junio. Vamos a desarrollar cada uno de los módulos que tenemos dentro del curso. A sus correos les debe llegar una información con el usuario y la contraseña para que ingresen, y un procedimiento para que puedan hacer el cambio de su contraseña y puedan acceder a todo el contenido que tenemos. Perfecto. Entonces, en esta semana 1, que va desde hoy 14 de mayo hasta el próximo viernes 20, vamos a desarrollar el módulo 1 sobre organización del sistema de gestión. Tiene una duración de 5 horas dedicadas por ustedes en el desarrollo del mismo. Vienen una serie de temas que vamos a tratar de solucionar y de generar ese conocimiento en ustedes a partir del material que está disponible en la plataforma. Y esos temas son el propósito del sistema, la normatividad sobre seguridad y salud, los conceptos generales, esas obligaciones y responsabilidades que tienen las administradoras de riesgos laborales, los empleadores y los trabajadores. ¿Listo? Esos son los temas que tenemos en este primer módulo sobre organización. Actividades que vamos a desarrollar: una serie de evaluaciones de conocimiento. Entonces, unos conocimientos previos que viene cuando arrancamos el módulo, cuando ya pueden ingresar ustedes con su usuario y contraseña. Vamos a tener otra evaluación sobre el reconocimiento de esa estructura del sistema de gestión, que lo pueden tomar de la cartilla, lo pueden tomar aquí de esta presentación. La sensibilización y el acercamiento al sistema de gestión, que es un foro de discusión, que también vienen unas preguntas para que las resolvamos desde nuestras perspectivas. La evaluación final de conocimientos, que es con base en toda la información que podemos tener en la cartilla y en esta presentación. Y finalmente, una actividad de transferencia de conocimiento que corresponde a subir una matriz legal con 3 normas que identifiquemos en las empresas donde trabajamos o la empresa que tomemos de ejemplo. ¿Vale? Entonces, eso en el contexto del curso. ¿Listo? Ya en esta presentación vamos a hablar entonces del tema de organización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Profesor, qué pena que lo interrumpan, Señora. no vuelvo a interrumpirlo. Esa presentación que usted nos va a presentar ahí, ¿va a ser enviada también a los correos? No, señora, esta la compartimos en el grupo, entonces en el grupo de WhatsApp. Entonces, por Ok, gracias. favor, en el correo está el enlace del grupo, se puede conectar para que se vincule, y tan pronto terminemos esta sesión, yo les envío la presentación y les envío el enlace al video una vez esté cargado en YouTube, ¿vale? Y no se preocupe por interrumpirme, me pueden interrumpir si tienen alguna duda importante, Ok, ¿sí? gracias. La idea es que al final de esta sesión podamos resolver todas las dudas, pero si hay algo que consideren importante en el tema mientras lo estemos desarrollando, me pueden ir formulando sus preguntas, ¿vale? No se preocupe por eso. Entonces, nuestra presentación general, vamos a hablar de esas reglas que tenemos dentro del curso, a propósito de que es un curso gratuito, que es un curso certificado, es un curso aprobado por el Ministerio del Trabajo. Entonces, vamos a tener unas reglas generales, ¿listo? Ya ahorita las vamos a ver. El plan de formación, que ya lo vimos, como se los expuse, tenemos las 4 sesiones en este próximo mes, con unas fechas y con unos temas que vamos a tratar. ¿Qué objetivos de formación en cada uno de los módulos que vamos a ver? La presentación de ese módulo, que es la organización del sistema. ¿Listo? Y dentro de ese módulo de organización del sistema de gestión, vamos a ver propósito, normatividad, los conceptos generales, obligaciones y responsabilidades del sistema de gestión. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las reglas generales que tenemos? Primero, compromiso con el curso. ¿Listo? Entonces, como les digo, es un curso gratuito, un curso certificable, y la idea es que tengamos ese compromiso, ¿no? Que desarrollemos las actividades en la medida de lo posible, que podamos participar de estas sesiones sincrónicas. Si no podemos participar de las sesiones sincrónicas, que podamos destinar el tiempo para ver el video que queda en YouTube,
y poder desarrollar el curso de una manera comprometida y de una manera adecuada. ¿Listo? Que el contenido que subamos allá de esa matriz sea un ejercicio que hagamos cada uno de nosotros y establezcamos ahí qué normas pueden aplicar a nuestra empresa, ¿vale? Con base en el modelo que entregamos. Ese cumplimiento de las actividades de formación, como les digo, tenemos todo este mes para desarrollar el contenido del curso. La idea es que cada uno de ustedes puedan cumplir con las actividades que se piden, ¿listo? A medida que vayamos avanzando en estas sesiones sincrónicas. Que a propósito, estas sesiones sincrónicas eh, las tenemos programadas los días sábados para las personas que puedan participar, ¿sí? Van a quedar grabadas, pero es importante que puedan asistir porque, como les decía al principio, pueden desarrollar aquí todas las preguntas que tengan sobre este curso, ¿listo? Importante, pues la puntualidad para que todos podamos arrancar a la par. Las intervenciones y aportes que tienen que ser de una manera respetuosa, que tienen que ser de una manera apropiada. Aquí en este curso tenemos de todo tipo de perfiles, desde personas que no conocen nada sobre sistemas de gestión hasta personas que ya tienen una experiencia y están actualizando conocimientos, ¿sí? Nuestros colegas y profesores en estas sesiones pues también son profesionales, son personas con experiencia, muchas veces también son personas que conocen de unos temas específicos y nos están aportando y nos están apoyando en estas actividades. Entonces, eh, la idea es que hagamos esas intervenciones de manera apropiada, respetuosa. ¿Listo? Y al final, pues la sesión de preguntas y respuestas, y les insisto, tenemos el grupo del chat en WhatsApp para que puedan entrar a hacer sus preguntas ahí. ¿Listo? Una vez les llega el correo, van a ingresar mediante el enlace que les llegue a sus respectivas cuentas de correo. Ese enlace es este que está aquí arribita, se les va a abrir más o menos esta presentación y tienen que darle clic en acceder para inscribirse. ¿Listo? Ahí en acceder para inscribirse les pide el usuario la contraseña que les llegó, entran a la plataforma, cambian ese usuario, esa contraseña, vuelven a entrar al enlace con ese usuario, con esa contraseña nueva y ya pueden ver el contenido del curso. ¿Listo? ¿Cuál es el contenido del curso en este módulo de organización? Entonces tenemos como parte de ese plan de formación el reconocer el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en el marco normativo. Entonces aquí vamos a ver temas como el decreto 1072 del 2015 y la resolución 0312 del 2019 y otra serie de normativas que hacen parte de este módulo de organización. ¿Listo? Reconocer esa normatividad, reconocer el contexto de la empresa, reconocer qué es el sistema de gestión para una empresa en específico. ¿Listo? O para una actividad económica específica. Entonces, el objetivo de esta formación obviamente es adquirir esos conocimientos necesarios para lograr organizar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en nuestras empresas. ¿Listo? Pues, lo que vamos a hablar en esta sesión nos va a permitir adquirir esos conocimientos, revisar qué normas nos aplican y cómo organizamos el sistema de gestión en nuestras empresas. ¿Listo? Lo veíamos al principio, tenemos en esta semana entonces todo el tema de la organización del sistema, el propósito, la normatividad, conceptos y obligaciones. Y ya entramos en contexto entonces en cuanto a el propósito del sistema de gestión. ¿Listo? ¿Qué es el propósito? ¿Sí? Es lo que buscamos que se genere con este tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Debe tener un propósito, no es solamente decir vamos a tener un manual del sistema de gestión, ¿sí? O vamos a tener, no sé, ¿qué hacemos? Hagamos un papel X y firmemos ahí de que cumplimos, ¿sí? No, el sistema de gestión no es solamente tener un papel firmado muy bonito en un anaquel allá con todas las firmas, los sellos y todo a colorcito. ¿Sí? Debe tener un propósito y ese propósito es que brinda un marco de referencia para que gestionemos los riesgos. ¿Sí? A partir de ahí, de reconocer que la empresa tiene una actividad económica, que la empresa está generando unos empleos, está generando unos riesgos, nos tiene que brindar el sistema de gestión ese marco de referencia. ¿Sí? Nos tiene que decir, mire, su actividad económica es la minería, por lo tanto, sus riesgos son
estos, ¿sí? Tiene riesgos físicos, tiene riesgos químicos, tiene riesgos biomecánicos, cualquiera que sean los riesgos que tengamos identificados, ¿sí? Entonces, ese propósito del sistema de gestión es, primero, brindar ese marco de referencia. Lo segundo es que garantiza los lugares de trabajo seguros. ¿Listo? A partir de la identificación de esos riesgos, a partir de la valoración, yo establezco unos controles, que eso lo vamos a ver en planificación en la próxima semana, y esos controles me tienen que garantizar esos lugares de trabajo seguros. ¿Listo? ¿Para qué? Para prevenir lesiones, para prevenir que las personas se les deteriore su salud en el desarrollo de su actividad económica. ¿Listo? Y finalmente nos permite ese propósito mejorar de forma continua el desempeño de la seguridad y la salud. Entonces, si una empresa tiene el propósito de implementar un sistema de gestión, identifica que tiene unos riesgos porque tiene unas falencias, unas faltas, dice, oiga, se me están accidentando las personas, se me están enfermando mucho, listo, ¿qué hago? Sistema de gestión, que aparte es obligatorio tenerlo en las empresas. Entonces, identifico los riesgos, garantizo lugares de trabajo seguro y eso se me va a ver reflejado es en la mejora de las condiciones de salud de las empresas. ¿Listo? Y de las personas que trabajan en la empresa. Eso en cuanto al propósito, ¿vale? Ya tenemos un propósito, ¿sí? Ya sabemos por qué vamos a hacer un sistema de gestión, por qué vamos a implementar actividades, por qué vamos a dedicar tiempo, recursos en estas actividades del sistema de gestión, ¿sí? No es solamente porque cumplamos la normatividad, y como les digo, no es solamente para que tengamos en un anaquel un papel, que ya inclusive no se ve eso, que los sistemas de gestión como tal son, valga la redundancia, sistemáticos, ¿sí? Garantizan que haya un ciclo de planear, hacer, verificar y actuar, donde voy a poder desarrollar las actividades y voy a mejorar esas actividades a partir de todo lo que vaya evolucionando mi sistema de gestión. ¿Listo? Entonces, dentro de ese propósito yo tengo o debo identificar un contexto de la empresa. ¿Qué es el contexto? Identificar qué es la empresa, ¿sí? No todos los sistemas de gestión son los mismos para las empresas, ¿vale? Hay empresas de minería y muchas empresas de minería en Colombia, pero es muy diferente la minería que se hace en Boyacá a la minería que se hace en Santander, ¿sí? Hay unas condiciones diferentes en tanto región como de personas, como de tipos de tierra, ¿sí? Todos esos temas tienen que identificarse dentro de ese contexto. Entonces, cuando yo empiezo mi sistema de gestión en la empresa, tengo que identificar ese contexto, ¿sí? Tengo que identificar mediante, puede ser, esta es una, digamos que un ejemplo, ¿sí? De lo que pueden hacer. Entonces, empecemos a identificar dónde está la empresa, ¿sí? ¿Qué actividad económica desarrolla? ¿Cómo la tiene? ¿Cómo la desarrolla? ¿A qué sector pertenece? ¿Sí? ¿Qué centros de trabajo tiene? Toda esta información general de la empresa, cómo está ese organigrama de la empresa, cómo funciona la empresa administrativamente. Entonces, que si está el gerente, que está el subgerente, o que está una presidencia, una vicepresidencia, o es una filial por allá de un país diferente. ¿Sí? Eso lo tenemos que identificar para saber más adelante cómo solucionar el tema de recursos, cómo solucionar el tema de los controles que vamos a establecer en esa matriz de riesgos. ¿Sí? Un perfil sociodemográfico de los trabajadores. ¿Sí? Es muy diferente la población en muchas regiones. Entonces, dentro del sistema de gestión hay una parte que nos dice el decreto 1072 que tenemos que hacer un perfil sociodemográfico de las personas. ¿Sí? Primero para identificar esas características de la población de acuerdo a la región donde se encuentren, pero también para conocer un poco más sobre ese grado de escolaridad, sobre la edad, el sexo, el género, los turnos de trabajo y con base en esa información poder alimentar el sistema de gestión y decir pilas porque mire, yo tengo unas personas, la mayoría de las mujeres que trabajan o la mayoría de personas que trabajan en la empresa son mujeres, ¿sí? Entonces, si son mujeres, hagamos actividades enfocadas a las mujeres, en prevención, ¿vale? Eso hace parte del contexto que vamos a identificar y en el perfil sociodemográfico lo vamos a desarrollar. La edad, porque es importante, pues también. Yo tengo en mi empresa grupos de trabajadores, no sé, la mayoría son jóvenes, ¿sí? La mayoría son entre 18 y 25 años, perfecto. Entonces, ¿qué actividades de seguridad y salud en el trabajo puedo brindarle a esas personas de 18 a 25 años
que ya no aprenden de la manera como aprendimos personas de antes, ¿sí? Personas con más edad. ¿Sí? Tenemos que buscar esas dinámicas importantes en prevención, en promoción, para llegarle a esas personas, generar la sensibilización. Entonces, vean que es muy importante desarrollar ese contexto y desarrollar ese perfil sociodemográfico en las empresas para saber qué trabajadores tengo, cómo los tengo, y a partir de ahí hacer un análisis y decir, voy a hacer estas actividades que son las que se tienen que adaptar a la empresa. ¿Sí? Por eso les decía, todas las empresas tienen un sistema de gestión diferente a partir de la población, del contexto donde se encuentren y de toda la parte que identifica ese propósito de la empresa. ¿Vale? En cuanto a normatividad, ¿listo? En esa organización del sistema de gestión tenemos una normatividad legal y en Colombia tenemos normas desde 1950 y mucho antes, ¿sí? Hoy en día, como les decía, está vigente el decreto 1072, decreto único reglamentario del sector trabajo 1072 del 2015, que ahí están todos los decretos que tiene el país en cuanto a cumplimiento del tema de riesgos laborales. Después, en el 2019, viene la resolución 0312, perdón, y esa 0312 habla de unos estándares mínimos. Muchos los hemos escuchado. Los estándares mínimos nacieron a partir de la necesidad de que pues, un sistema de gestión era algo muy robusto, porque el decreto 1072 lo plantea de una manera global y ampliada para todas las empresas. El decreto, la resolución 0312 nos dice, empiecen a cumplir unos estándares de acuerdo al tamaño de la empresa y al riesgo de la empresa. ¿Listo? Entonces, esas dos son las que están vigentes y las que estamos trabajando, aunque todas nos aplican, ¿no? O sea, todo el decreto 1072 le aplica a la empresa, entonces ahí tienen para hacer la tarea de este módulo, pueden revisar muy bien ese decreto, que esa es la base, ¿listo? Es que nos dice la normatividad, que es la base para implementar el sistema de gestión. O sea, sin normatividad, si yo no identifico las normas que me aplican a mí por la actividad que desarrollo, pues no tendría un propósito este sistema de gestión. ¿Listo? Hay que identificar las normas de manera general y específica de acuerdo a la naturaleza de la organización. ¿Listo? Entonces, si es una empresa, no sé, una empresa de textiles, pues revisando la normatividad no voy a colocar en mi matriz legal una norma que diga del sector minero, ¿sí? Porque no tendría ninguna relación. Entonces, hay que identificar esas normas de acuerdo a la naturaleza, a lo que hace esa empresa. Y eso nos da el punto de partida. Perdón, tengo una pregunta. Señora. Por ejemplo, en el caso de las copropiedades, Okay. bueno, nosotros ya sabemos cuáles son las normas que nos rigen para ese sistema de gestión y que esa implementación es obligatoria para las propiedades, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso cuando ahorita que se presentó la pandemia, que hubo tanto cambio de decreto y que tocaba ir actualizando el sistema, ¿actualmente hay alguna norma o algún decreto que tenga actualizado la normatividad del ESG? No, todas las normas que han salido han sido la ampliación de la emergencia sanitaria, ¿sí? Lo que se tiene que hacer en la matriz legal es incluir esas normas de ampliación de la emergencia sanitaria, ¿sí? Y seguir cumpliendo con todo el tema de protocolos de bioseguridad y todo este tema de acuerdo a lo que nos diga el gobierno nacional y el gobierno distrital, ¿listo? Porque Gracias. bueno, este tema de la normatividad, ya ahorita lo vamos a ver, cómo aplica a nivel regional, a nivel nacional, pero debemos cumplirlas, ¿listo? Hasta ahora, para efectos prácticos y para resolver tu pregunta, se han emitido unos decretos. De hecho, en el boletín que vamos a compartir en este mes, que también los vamos a compartir en el grupo, obviamente, vamos a mostrar ahí el artículo sobre las normas que están vigentes en este momento. ¿Listo? La ampliación de la emergencia sanitaria hasta junio 30 y el decreto, si mal no recuerdo, un tema del decreto 666. Nuevamente, ese lo recuerdo porque son números feos, pero eh, ahí está ese decreto que también es un tema con lo que tiene que ver con el COVID. ¿Listo? Pero sí, esto hay que revisarlo. La normatividad todos los meses está saliendo. ¿Sí? Un ejercicio que nosotros hacemos desde nuestra empresa es entregar el boletín con digamos que con el resumen de la norma y el enlace a la norma.
La idea es que ustedes puedan alimentar mensualmente esa matriz de riesgos identificando qué normas le aplican al sector que ustedes trabajan. ¿Listo? Esto nos permite entonces evitar los accidentes, las enfermedades laborales, porque pues reconozco las normas y en las mismas normas me dice debe cumplir con esto y esto y esto, y si establezco los controles, pues voy a empezar a disminuir esa carga de accidentes y enfermedades que pueden presentarse en nuestras empresas. Y permitir obviamente el cumplimiento de la normatividad. Recuerden que el tema de la normatividad en Colombia es, eh, pueda que el desconocimiento de la norma no lo hace o no lo exime de su cumplimiento. ¿Listo? Y eso es muy importante para los empleadores. Entonces podemos decir, ah, no, pues es que en la matriz legal no está esa norma, entonces yo no la cumplo. No. ¿Listo? Si no identifico la matriz en esa matriz, esa norma, y si me aplica a mí, pues, y no la estoy cumpliendo, voy a tener problemas como empleado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo está estructurada la normatividad? De acuerdo a esta pirámide de Kelsen. En la cúspide tenemos una constitución nacional. ¿Sí la recuerdan? Constitución Política de Colombia de 1991. Aquí está esa constitución nacional. Esa es la que nos rige a nosotros a nivel de normas en Colombia. ¿Sí? Hay unos tratados y convenios internacionales, pues en el tema de seguridad y salud, con la Organización Internacional del Trabajo, con la ONU, con otra serie de entidades que son internacionales. ¿Listo? Y hay unos tratados que pues firma Colombia y que hacen parte del marco regulatorio en el país que deben cumplirse. ¿Sí? Ahora, estos son internacionales, ¿vale? Pero no están por encima de la Constitución. Es más, los adopta el país para dar cumplimiento, ¿sí? Por los convenios que tenga, por los acuerdos que tenga con otros países. Los adoptamos acá, pero pues no pueden ir en contra de la Constitución Nacional. ¿Listo? Aquí nos rige la Constitución Nacional. De esa Constitución Nacional, si ustedes se acuerdan, vienen una serie de artículos, o un articulado, como lo llaman, y esos articulados pues van desarrollando varios temas. Esos temas se desarrollan a partir de leyes. ¿Sí? Que estas leyes son las que nos brinda el gobierno nacional. Entonces, sale el gobierno y dice, está la ley sobre sistemas de gestión de seguridad en el trabajo. ¿Sí? Ahí está la ley 1010 sobre acoso laboral. Bien, aquí el gobierno nos dice, la presidencia, el Congreso emite esas leyes. ¿Listo? Las expide y las pone ya para cumplimiento de las personas. Esas leyes se desarrollan a partir de decretos. Entonces, aquí está el decreto 1072 del 2015 y nos dice, deben cumplir las empresas con esto, todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, en el artículo, en el título 3. ¿Listo? Entonces, aquí vienen los decretos, ¿sí? Y esos son los que van desarrollando las leyes. Pues hay una ley general sobre seguridad social integral, sobre seguridad y salud en el trabajo, y hay un decreto que lo regula. Después vienen las resoluciones. La resolución, entonces vamos a poner ejemplo, la resolución 0312, ¿sí? Si vemos la pirámide, podríamos decir, está por debajo del decreto, ¿sí? Ambos hay que cumplirlos. Pero la resolución 0312 entonces ya me aclara, recuerden lo que les decía, el decreto 1072 habla de manera global del sistema de gestión para todas las empresas en el país, ¿sí? La resolución 0312 ya me dice, listo, cumplan con los temas de seguridad y salud en el trabajo, pero entonces desarrolle para las empresas de 1 a 10 trabajadores de riesgo 1 a 3 tantos estándares. ¿Sí? Para las empresas de 11 a 50 con estos riesgos tantos estándares. ¿Sí? Así hasta completar todas las actividades económicas y todas las empresas. Ya la resolución va aterrizando esa información que tenemos en cuanto a este decreto y a esta ley. ¿Listo? ¿Qué es importante aquí? Todas son de cumplimiento. ¿Sí? Todas las debemos cumplir. A medida que cumplamos todo esto, pues vamos a darle vida a ese sistema de gestión, porque miren que el decreto sí o sí hay que cumplirlo. ¿Sí? Hay muchas empresas que me dicen, ah, pero Jaime, es que yo estoy cumpliendo con la resolución 0312, entonces no tengo que hacer sistema de gestión. Le digo, no. Y es que no es hacer sistema de gestión, ¿sí? Es que toda la actividad en riesgos laborales opere como un sistema de gestión, ¿sí? Opere dentro de ese ciclo PHBA y sea objeto de planificación, de ejecución de actividades
de verificación y de mejora, ¿sí? Yo no puedo sencillamente decir que cumplo con los estándares mínimos. Si soy una empresa de 1 a 10 trabajadores, entonces cumplo con mis 7 estándares. Mis 7 estándares es hacer la matriz de riesgos, hacer exámenes médicos, cumplir con la seguridad social. Y ya. Y el resto, la gestión del cambio, donde queda, la comunicación, la participación de los trabajadores, que eso lo dice aquí el decreto, ¿sí? Y tenemos que trabajar mediante esa actividad, ¿sí? Inclusive el perfil sociodemográfico, si uno ve en la resolución 0312, está por allá en el cumplimiento de los 60 estándares. No está en el de empresas pequeñas, pero sí, si se dan cuenta aquí en la presentación que les he desarrollado, ese perfil sociodemográfico, si son 10 trabajadores o menos, debo tener el perfil sociodemográfico, tengo que identificar ese contexto de la empresa. ¿Listo? Entonces, el hecho de que esté la resolución no me exime de cumplir con el decreto. ¿Listo? Si cumplo con el decreto, perfecto. Ya sé que estoy cumpliendo con toda la resolución prácticamente. ¿Listo? Pero tiene que ser objeto de mejora. Entonces no podemos decirle a las empresas, ah, no, cumplamos con la resolución que es el decreto, no, eso, ya con eso ya tenemos cumplimiento. No. ¿Listo? Finalmente están las circulares, los mandatos, los acuerdos, entre otros comunicados que expiden algunas entidades del gobierno. ¿Listo? Entonces, en estas circulares, te pongo un ejemplo, la 064 sobre el tema de las baterías de riesgo psicosocial. ¿Listo? Por aquí hay una ley 1010 que habla de acoso laboral, después se reglamentó con unos decretos el 2404 con el tema de las baterías de riesgo psicosocial, han salido unas resoluciones al respecto y finalmente el ministerio con el tema de la pandemia, a propósito de lo que vivimos con eso, dijo, sacó una circular y dijo ya no pueden aplicar las baterías de riesgo psicosocial si no cumplen con los protocolos y no se puede hacer virtual si no es con un software del ministerio. ¿Listo? Digamos que estos comunicados también son de carácter, bueno, se pueden cumplir, pero están ahí como la última partecita del desarrollo de todos estos temas normativos. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas? No, señor. ¿No? Listo. Ahí se volvió a unir Luisa. Listo, entonces como les decía, el marco regulatorio en este curso específicamente para que lo tengamos en claro y aparte de todo lo que viene de aquí en adelante, pues Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 y la Resolución 0312, que como les digo, ambas son complementarias. ¿Listo? La invitación de nosotros con este curso es que seamos, ustedes sean esas personas que van a multiplicar la información. ¿Listo? Allá en las empresas. Vamos a decirle a la empresa, mire, muy bueno, o sea, el compromiso de la empresa, el propósito que está allá arriba, es muy bueno de parte de ustedes, pero no solamente pueden cumplir resolución 0312, ¿sí? Ya con esto no estamos garantizando el cumplimiento del decreto. El decreto nos da unos lineamientos y nos da unas actividades que no están contempladas en la 0312. Y sí es importante que las empresas que tengan ese propósito de prevención de los riesgos puedan desarrollarlo. ¿Listo? La invitación es a que multipliquemos esta información y que si llegamos a una empresa y nos dicen, no, es que ya estoy cumpliendo con la 0312, ya no, no moleste más, don Jaime, que ya eso es suficiente. Yo le digo, mire, está incumpliendo la normatividad y puede ganarse pues problemas por no cumplirla. ¿Listo? Entonces empecemos a desarrollar esas actividades. Como les decía, la actividad de transferencia de conocimiento que va a estar allá en su material de trabajo en la plataforma, va a darles un modelo de matriz de riesgos. Ese modelo de matriz de riesgos es identificar primeramente la clasificación de la norma, si es de manera general o específica, que le aplica a la empresa. Pues cuando es de carácter general podemos poner 1072, es general, ¿sí? Porque toda la aplica. Todo el decreto le aplica a las empresas. Bueno, a excepción por allá de unos temas si maneja o no sindicatos, que lo tiene el decreto. Pero esa norma es de manera general. ¿Listo? Vamos a decir en qué año se emite, cuál es la disposición requerida, a qué artículo le aplica. ¿Sí? Ahí es donde les doy el ejemplo del sindicato. Entonces yo lo puedo tener general, pero pues si no me aplica el tema del sindicato, pues no lo voy a poner acá. Entonces voy a poner aquí este tema por lo menos, formular plan de emergencias.
¿sí? Todas las empresas deben tener un plan de emergencia, entonces pongo ese artículo, no el del sindicato. ¿Listo? Entonces, esa matriz, como les digo, está en el material, la pueden descargar, la pueden cargar en el sistema para que la revisemos. ¿Listo? ¿Qué conceptos generales vamos a manejar? Entonces, tenemos peligro, riesgo, amenaza y emergencia como ejemplo. ¿Listo? ¿Qué es un peligro? Es esa fuente, situación o un acto con potencial de causar daño a las personas. ¿Sí? Es algo que está allá, algo que está latente. Aquí hay un ejemplo pequeñito. El piso húmedo. ¿Sí? Piso húmedo es el peligro. Ahí está el piso húmedo, quietecito, no hay nada más. ¿Sí? Eso es esa fuente que está allá. Esa situación que está ahí, que representa un peligro, sí, hay una combinación con el riesgo. ¿Sí? Ese riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones a eventos peligrosos. Entonces tenemos allá el charquito de agua en el piso y pasa una persona, pasan dos personas, pasan tres personas, cinco personas y pasa la sexta persona se resbaló. Pisó el charco de agua y ahí. ¿Sí? Casi se cae. Bueno, va la séptima persona y sí se cae. Entonces, esa es la diferencia entre peligro y riesgo. ¿Vale? El peligro está ya quieto. El riesgo es cuando se combina esa probabilidad que ocurran las cosas. Entonces, ¿qué es importante aquí? Pues atacar ese peligro, ¿sí? Revisar qué peligros tenemos en nuestra empresa para poder establecer unos controles y evitar que por el riesgo, ¿sí? Porque el riesgo es que se expongan las personas o que pase algo más grave por estar ahí latente ese peligro. ¿Listo? Eso en cuanto a peligro y riesgo. En cuanto a amenaza, esto ya tiene que ver con plan de emergencia y nos dice que es un peligro latente de que un evento físico o natural pueda causarse. En Bogotá, o bueno, en todo el país tenemos la amenaza de que ocurra un temblor, un terremoto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué tan probable es que ocurra? No sé, de Sí pronto puede en la ocurrir, Mesa de pero los lo que pasa es Santos, que en Santa. no identificamos qué día puede pasar. Sí, o sea, ahí está la amenaza. La amenaza siempre existe, que va a haber un temblor, que va a haber inundaciones. Vean lo que pasó en Bogotá hace unos días con lo de la lluvia, que inundó por allá la autopista norte y fue mortal, cerraron varias estaciones de Transmilenio. La amenaza existía porque hay información de que ese sector, esa zona de allá en Bogotá, está propensa a inundaciones, ¿sí? Ahí está el peligro. ¿Que cuánto puede representar eso un daño? Tenemos que empezar a medir, ¿listo? Ya lo vamos a ver en el tema de planificación cuando identifiquemos amenazas, vulnerabilidades bueno, de todo el tema de riesgos que tenemos a nivel de emergencias, ¿listo? Entonces, la amenaza es, digamos que el símil de peligro, ¿sí? Puede pasar, lo tenemos ahí, ¿vale? Ya depende de nosotros identificarlo y poder tomar acciones para evitar daños o pérdidas, ¿listo? Entonces, es muy fácil identificar. Podemos saberlo, hay información al respecto. Controlar que no pase algo desastroso para nuestras empresas o para nuestras personas, ya depende de nosotros cuando ya empecemos a identificar esos riesgos y a establecer esos controles. Yo puedo tener muchos peligros en mi empresa. Díganme uno, denme un ejemplo de peligros, que no sea el del charco de agua. A ver, en propiedad horizontal, ¿qué nos dicen? ¿Qué peligros hay? Las escaleras se pueden presentar. Sí, tenemos escaleras y sí, escaleras que están en un Ascensor, baldosín de ese que es resbaloso. ¿Sí? Ese es un peligro. En una propiedad horizontal, perfecto. ¿Qué otro? ¿No hay más peligros? los ascensores. Los ascensores. El ascensor de por sí es un peligro. Listo. ¿Por qué es un peligro el ascensor?
por atrapamiento, por caída. Ok. Y ahí le va a pegar. Si quiere. Entonces, digamos que puede haber un peligro en el ascensor si no se le hace un mantenimiento adecuado, ¿verdad? Si las personas no lo usan con responsabilidad, porque hay unos que dicen máximo 5, 10, 20 personas que pueden caber ahí y entran 50, pues ahí está la fuente, el peligro, ¿sí? Es la fuente de la situación o el acto potencial. Mire que cuando hablamos de acto, hablamos de las personas. ¿Listo? ¿Qué acto puede causar daño a la salud de las personas o a la seguridad de esas personas? Entonces, ahí tenemos peligros. Por vía horizontal tenemos cualquier cantidad de peligros. ¿Cuál es el riesgo? Pues que se combine esa probabilidad. Entonces, pueda que el ascensor nos tolere la primera vez que, digamos, hay un ascensor con un tope de 10 personas. Y me pasó aquí en el SENA de aquí, bueno, en un SENA, que tenía un ascensor. Lo dañaron, lo dañaron los aprendices porque el ascensor tenía una capacidad y eso eran varios pisos, pero se subían muchos. Y no duró, o sea, el ascensor estaba ahí, creo que estaba ahí recién inaugurado. Lo pusieron ya a trabajar, pero las personas se subían desde todos los pisos y subían y bajaban y no respetaban esa capacidad. Pues el ascensor no duró una semana. Por fortuna, pues no se desprendió ni nada, porque pues hay unas situaciones ahí de garantías de seguridad, pero se dañó el equipo, se dañó esa instalación y ¿qué? Pudo haber un riesgo de que eso colapsara, se cayera y pues perdiera vidas, ¿vale? Entonces, el peligro estaba, el ascensor estaba ahí, pero el acto que cometieron esas personas y la combinación de esa probabilidad de que subieron y bajaron varias veces, excediendo la capacidad de ese ascensor, provocó que se dañara, ¿sí? Que por fortuna no causó daños a la vida de las personas, pero se dañó. En algún momento ya dejó de funcionar y eso empezaba, pues, fue horrible. ¿Listo? Pero ahí está un buen ejemplo sobre ascensores, ¿vale? Es claro el tema peligro-riesgo. La amenaza entonces es lo que también es un peligro que es latente, pero de origen natural o antropométrico, antrópico, que es generado por el hombre. ¿Listo? Eh, y la emergencia como tal ya es la situación de peligro que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Entonces, tenemos la amenaza de que en Bogotá se puede inundar en la altura de la autopista norte con calle 200. ¿Sí? Perfecto, sabemos que se va a inundar. Ahora, la emergencia es que eso afecte el funcionamiento de la ciudad. ¿Sí? Ahora, un caso para la empresa. ¿Qué amenaza tenemos en una empresa en cuanto a riesgo natural? Podemos tener la amenaza del temblor, normal. Todas las empresas en el país tenemos amenaza de temblor. ¿Listo? Cuando ocurre el temblor, ¿sí? Es cuando puede afectarse el funcionamiento normal de la empresa. Yo tengo identificado, listo. Aquí puede pasar un temblor en la ciudad donde trabajo, donde tengo mi empresa. ¿Qué pasa cuando ocurre ese temblor? ¿Mi empresa está preparada? ¿Tengo la suficiente capacidad para atender esa situación de emergencia sin que se me afecte el funcionamiento de la empresa? En una propiedad horizontal. Alguna vez les dicté capacitación a unas personas sobre el tema de emergencias precisamente, personas supernumerarias en la propiedad horizontal, y el hombre, una persona particularmente me comentaba, me dijo, no, si es que aquí una vez que hubo un temblor, pues yo cogí y cerré, porque qué tal se saliera la gente y peor. Y le dije, ¿usted cree que eso está bien? Sí, pues les pregunto a ustedes, ¿está bien? No, eso no está bien porque se supone en el caso de las copropiedades que uno tiene que hacer el sistema de riesgo, hacer capacitaciones, hacer simulacros de evacuación y explicarles pues a las personas que asistan cómo tienen que evacuar, la manera que deben evacuar, cuáles son las personas prioritarias, los puntos de encuentro, todo lo que se requiere para una evacuación. Exacto. Entonces, miren que
ese tema de emergencias aún no lo tenemos bien contemplado en nuestras empresas, ¿sí? Y es un deber legal hacerlo. Por eso el ejemplo arriba en la matriz legal. Es un deber legal de todas las empresas, todas las propiedades, tener un plan de emergencias, ¿sí? Y ese plan de emergencias tiene que garantizar el funcionamiento normal de la empresa durante una situación por amenaza. ¿Listo? Y hacerlo bien. Pues tenemos que identificar dentro del contexto de la empresa, miren cuál es la importancia, saber dónde está mi propiedad, dónde tengo la empresa ubicada. Entonces yo voy y monto una empresa aquí en la autopista norte y es una empresa que va a vender, no sé, cualquier cosa, pongamos un ejemplo, una fábrica de empanadas y la coloco precisamente en la autopista norte con calle 200. Y se presenta esa amenaza, se me inundó toda la maquinaria, todo lo que tenía ya por esa situación de la semana pasada. Pierdo, ¿sí? Y si no sé cómo actuar en caso de esa emergencia y si precisamente hay personas trabajando ahí, hombre, voy a generar un riesgo grandísimo, ¿listo? Y me va a afectar completamente el funcionamiento de la empresa, ¿listo? Es muy importante que identifiquemos esto. Ahí en la cartilla que ustedes tienen en el curso van a ver estos conceptos y muchos más que los pueden ir analizando, los pueden revisar. Son muchos porque esta cartilla tiene bastantes conceptos, les puedo decir. Pero la ventaja es que tenemos tiempo para estudiarla. ¿Listo? Entonces esto de manera general, conceptos generales. Ahora vamos a entrar al tema de roles y responsabilidades del sistema de gestión. ¿Listo? Y en esto quiero hacer una aclaración muy grande. ¿Listo? Ustedes van a certificarse porque yo sé que se van a certificar con este curso y esto les va a permitir ampliar su conocimiento y van a tener unas habilidades y unas competencias que ya están avaladas para poder participar en esa creación del sistema de gestión, ¿sí? Para cumplir un rol dentro del sistema de gestión y es asesorar y guiar a la empresa en el desarrollo de esas actividades de seguridad y salud en el trabajo. Pero hay que hacer la claridad. El único responsable de la implementación, la mejora del sistema de gestión es y será siempre el empleador, ¿sí? Y el empleador en representación de su representante legal, ¿sí? Es para que lo tengamos claro. Esto no es delegar solamente, sí, gracias Merly, ya hiciste el curso, te dimos el tiempo, te nombramos responsable del sistema de gestión y su merced responde por eso. No, aquí el responsable es el empleador. Merly va a ser una facilitadora, va a desarrollar unas actividades, va a cumplir allá con unas actividades, pero en últimas el que es responsable es el empleador como tal, el representante legal de la empresa. ¿Listo? Entonces Merly va a asesorarlo, va a decirle, mira, esta es la identificación de la normatividad, tenemos que cumplir el decreto 1072 y la resolución 0312 porque Jaime nos dijo que tocaba cumplirlo, ¿sí? Merly presenta, de acuerdo al conocimiento que va a adquirir aquí, una planificación de las actividades al gerente, al representante legal. Merly le dice, y vamos a tener la implementación, entonces vamos a poner aquí una capacitación, aquí vamos a hacer una inspección, aquí vamos a hacer un análisis de vulnerabilidad, y eso lo hacemos en el mes de enero, febrero, marzo, abril, ¿sí? El representante legal nos aprueba eso. La verificación y mejora, entonces, no, vamos a hacer una auditoría en noviembre. Perfecto, aprobado. Vamos a hacer, de acuerdo a los resultados de la auditoría, entonces vamos a hacer aquí unas actividades de mejora con el COPAS o con el Vigía. Perfecto, Merly. Aprobado. En enero le aprueban todo a Merly. Pero resulta que por allá había ya puesto que una capacitación le íbamos a dictar en abril. Llegó el día de la capacitación y Merly, jefe, voy a hacer la capacitación. Le dice, no, no podemos porque tenemos productividad, porque tenemos, no sé, díganme ustedes si escuchan alguna excusa generalmente, que tenemos otra actividad, que no podemos, que se van de vacaciones, que X, Y, Z, cualquier serie de excusas. Entonces la actividad que teníamos programada no la hicimos. Y después otra vez en junio teníamos otra actividad y tampoco se hizo. Y después en agosto otra actividad y tampoco se hizo. Entonces, al final del año, cuando vamos a hacer la auditoría, revisamos si, Merly, usted planeó
organizó aquí la actividad, dijo que el decreto 1072 le aplicaba a la 0312 y que iba a hacer exámenes médicos ocupacionales en tal fecha, no los hizo. No, conformidad. Los resultados de la auditoría de Merly pues van a ser muy malos si no se hace bien el ejercicio. ¿Sí? Pero ahí, ¿de quién es la responsabilidad? Del ¿Será Merly? empleador. ¿Merly será la encargada, la que tiene que garantizarlo? No, es el empleador. El empleador me aprueba a mí las actividades del sistema de gestión y es el que me aprueba desarrollarlas. Pero si al final no me deja hacerlas, pues no vamos a tener resultados. ¿Listo? Y todo va a ser muy bonito, pero entonces es el empleador el que tiene que comprometerse con esto. ¿Sí? Nosotros les facilitamos la información, le decimos, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que aprendí en el curso y esto es lo que vamos a desarrollar. ¿Usted se compromete a hacerlo sí o sí? ¿Sí? Porque es que estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de la gente, estamos hablando de la propia empresa. ¿Listo? Una empresa, si monto la empresa de empanadas allá en la 200, se me inunda y tengo 100 empleados, pues no puedo darle trabajo a 100 empleados y voy a perder todo. Y si no tengo en cuenta ese conocimiento, si alguien viene y me dice, Jaime, tenemos la amenaza de que se vaya a inundar aquí Bogotá, hagamos algo. Sí, elevemos las máquinas o mire que está lloviendo, esperemos más bien o esperemos a que escampe y tengamos una póliza de seguro por si acaso. ¿Sí? Eso es lo que nos ayuda las personas con conocimiento en estos temas, ¿vale? Porque muchas veces los empleadores son personas que solamente se dedican a hacer sus trabajos, pues personas que saben hacer empanadas y las hacen deliciosas, pero no tienen el contexto del tema de riesgos laborales y dicen voy a montar mi empresa aquí en este punto. Entonces es donde tenemos que llegar nosotros a decir aquí tiene estos riesgos, vamos a controlarlos de esta manera para evitar que usted tenga pérdidas y para que su operación funcione. En la propia horizontal tenemos ahí, ¿qué riesgos tenemos? Ahorita en el parqueadero yo vi ya por lo menos la empresa de seguridad puso un aviso donde al frente del ascensor precisamente de una nueva modalidad que están tratando o están haciendo los delincuentes y es que uno va entrando y ellos como que se pegan ahí detrás de uno y la persona de seguridad piensa que esas otras personas van con uno. Y no, terminan siendo son delincuentes, entran a la propiedad y hacen sus fechorías allá. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para identificar esa posible amenaza? ¿Sí? Hay que revisarlo y hay que buscar la manera de que se garanticen eso. O sea, si yo le digo a la persona en propiedad horizontal o al consejo, les digo, pilas porque está esta modalidad, hagamos algo, esta es mi propuesta, pero pues si no lo hacen, ¿de quién es la responsabilidad? Si no le llevamos esa información a la empresa de seguridad, si no le hacemos eso, esa información no se la hacemos ver a nuestros copropietarios, ¿sí? En propiedad horizontal, digamos que no se maneja el término empleador, pero es el consejo, ¿no es cierto? El que es responsable de esto, Sí, el consejo. ¿sí? Ni siquiera el administrador, ni siquiera el señor de vigilancia. O sea, yo no le puedo delegar esta responsabilidad a ellos. Es el empleador, es del consejo el que tiene que tomar esas directrices y apoderarse del sistema de gestión y decir, tengo un riesgo de seguridad y lo voy a hacer y lo voy a controlar de esta manera. Pero si no le llega nunca la información a las personas, por eso, pues vamos, no hay una, digamos que una lógica en hacer el sistema. ¿Listo? Es importante que desde el inicio se definan correctamente los roles y responsabilidades. Mire que aquí estamos hablando de roles y responsabilidades, ¿sí? Que tienen cada una de las personas para tener los compromisos de acuerdo al perfil y el aporte de cada uno al sistema de gestión. ¿Listo? Perdón. Entonces, dentro del sistema de gestión tenemos para el empleador. Y no son solo estos, son muchos más. Estos digamos que son los más grandes que tenemos. Definir, firmar y divulgar la política de seguridad y salud en el trabajo. Y muchas la tenemos. Muchas empresas tienen la política y los empleadores
firman, el representante legal firma la política cada año porque ustedes como responsables del sistema de gestión van a tener una actividad cada año y es actualizar la política de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? El empleador no se va a sentar allá a ver la política y decir, ah, sí, venga, no. Nosotros como responsables del sistema, o bueno, como con las personas con las competencias en seguridad y salud con este curso, vamos a revisar esa política y decirle, señor representante legal, mire, esta política se ajustó este año porque hubo un cambio, porque la normatividad cambió, porque ahora toca incluir un tema de, no sé, el tema de que está ahorita también muy de moda, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Digamos que hay ese cambio, le presentamos ese cambio, hay que darle a conocer ese cambio al empleador, ¿sí? Muchos no tienen tiempo de estar viendo puntualmente, hay otras personas muy comprometidas que sí lo hacen. Pero digamos que hay unos que no, toman y firman nomás la política, ¿sí? Y nosotros, ay, gracias por la firma y vamos y la publicamos allá en la cartelera que tenemos. Chévere. Pero, ¿dónde está esta garantía de que las personas saben? ¿Sí? De que el empleador sabe. Y en muchas auditorías que se han presentado, vamos y preguntamos al empleador, ¿cuál es la política de seguridad y salud en el trabajo? ¿Existe eso? Es la respuesta. ¿Sí? Muchos no saben que firman una política, y la política es un compromiso que tienen las empresas de cumplir con las actividades de seguridad y salud en el trabajo. Entonces es importante que si nosotros le hacemos la política a la empresa, lleguemos al representante y le expliquemos por qué la política, qué tiene nuevo la política y asimismo llevarle y transmitirle a los trabajadores esa información. ¿Listo? En esta divulgación. Digamos que el empleador define, firma y divulga la política. La asignación y comunicación de las responsabilidades, esto se hace mediante un manual del sistema de gestión y hay unas responsabilidades que ya las vamos a ver para todas las personas y para cada una de las personas. Rendición de cuentas al interior de la empresa. Entonces, todo lo que nosotros como personas responsables y con conocimiento de este curso de 50 horas, hacemos una planeación de actividades, ¿sí? Y esa planeación de actividades está sujeta a rendir cuentas, porque ahí vienen unos responsables. El plan de trabajo anual, que lo vamos a ver en planificación, en el siguiente módulo, nos habla sobre ese tema de planificación de actividades y hay unos responsables, ¿sí? Y esos responsables tienen que rendir cuentas sobre ese desempeño de sus actividades. Del empleador también, definir los recursos. Y no son solo recursos financieros, no es solo plata. Estamos hablando de organizar a la gente, garantizar los tiempos para que asistan a las sesiones de capacitación, para que vayan a hacer capacitación si es necesario con las administradoras de riesgos, ¿sí? Garantizar que haya papelería, que haya entrega de elementos de protección personal. Todos esos son recursos que tiene que definir y garantizar el empleador. ¿Listo? Y cumplir con los requisitos normativos aplicables. ¿Sí? Fáciles esas responsabilidades del empleador, ¿verdad? Para las administradoras de riesgos laborales, ¿qué se tienen? Las administradoras, en este caso las ARLs, ¿sí? Tienen esa obligación con las empresas de garantizar y prestar asesoría técnica, asesoría y asistencia técnica, ¿listo? A las empresas. Y en este caso, pues, las ARLs ahorita están un poquito más comprometidas con todas las empresas, van y nos visitan, ¿sí? Y muchas veces son visitas que identifican riesgo, entonces a la propiedad horizontal van y nos dicen, oiga, aquí le falta esas escaleras, les faltan las barandas. Vaya y lleve, o sea, dentro de la misma planificación, vean lo importante del contexto, ¿sí? Cuando llego a la propiedad horizontal, reviso y digo, le faltan barandas y le digo antes al consejo o al administrador, le digo, le faltan las barandas acá y tiene que cumplirlo porque la norma, acuérdese que identificamos la norma sobre el tema de escaleras me dice que deben tener unas barandas, unos pasamanos. Entonces lo identificamos, el consejo pide que haya ¿cómo se llama eso, Merlin? La cuota extraordinaria, ¿sí? Sí, cuota extraordinaria. Que piden No, una eso cuota. no lo pide, perdón.
El consejo dice, sí, hay que pedir cuota extraordinaria y después de que se revise y quede aprobada por parte del consejo, entonces hay que hacerse una asamblea extraordinaria porque la asamblea es la que aprueba. Ok, listo, gracias por la aclaración. Listo, entonces hacemos lo de la cuota extraordinaria, definimos que lo necesitamos por que vamos a colocarle barandas a las escaleras, ¿verdad? Nos aprueban eso, tenemos los recursos ahí, ¿sí? Y llegó la ARL y nos dijo, faltan las barandas. Y no lo hemos hecho. Tenemos la plática por ahí. Entonces empezamos a correr, a buscar el tema rápido con no sé, un proveedor o alguna vaina. Instalamos eso como quiera que sea que se instale por cumplirle a la ARL. Porque generalmente las administradoras de riesgos llegan, brindan esa información y pues nos dan unos tiempos para poder cumplir, porque ellos sí miden el tema de la capacidad de que pueda ocurrir una situación que afecte. ¿Listo? Puede pasar ahí. Eh, ¿Qué otras cosas pueden pasar? Van a nuestras empresas, nos dicen, tienen que cumplir con esto, y pues de alguna manera esta obligación que es de las administradoras de riesgos se convierte en una carga para las empresas. Pues una carga no, digamos que es un compromiso más adquirido, porque si la ARL me dice en mi empresa le faltan barandas y una persona se accidenta y se accidentan las escaleras porque no tenían barandas, la ARL perfectamente me puede decir, yo no le puedo cubrir ese accidente porque yo le dije a usted que cumpliera con el tema de las barandas y usted no lo hizo. ¿Sí? Entonces, en este tema es importante tener en cuenta, es una responsabilidad de las ARLs, claro, pero es muy importante que nosotros ya tengamos identificado previamente lo que necesitamos. Entonces, por eso el contexto, por eso la normatividad, por eso el tema del propósito, por eso el tema de conocer esas definiciones y garantizar que cuando la administradora cumpla con esto, pues no nos diga más bien está incumpliendo, sino que está cumpliendo a satisfacción. Venga más bien qué otras cosas puedo darle. ¿Sí? Y las ARLs tienen la obligación también de darnos capacitación a las empresas. Sea propiedad horizontal, sea lo que sea, tenemos un plan de formación, nos inscribimos con las ARLs y ahorita puede ser presencial o virtual, pero ese tema de formación lo dan las administradoras de riesgos. Entonces vean la importancia que ustedes tengan definido, identificado que voy a hacer una capacitación sobre plan de emergencias. No necesitan ir a decirle a la gerencia, oiga, vamos a hacer esto de emergencias y tengo la cotización aquí con, no sé, con X persona que vale un poco de plata, cuando puedo hacerlo por parte de la ARL y le estoy ayudando al empleador con el tema de recursos. Entonces, muchas veces todas las actividades de seguridad y salud en el trabajo requieren es un poquito de conocimiento en cuanto a cómo busco los recursos. ¿Listo? Entonces, muchas empresas a nosotros nos piden, cotíceme la capacitación para la brigada de emergencias. Y lo primero que nosotros le decimos es, ya le preguntó a su ARL si le puede brindar esa capacitación. Y muchas empresas no saben que las administradoras de riesgos laborales tienen un plan de formación. Entonces hay que hacerlo efectivo, hay que buscar esos recursos porque hacen parte de lo que nosotros estamos aportando en riesgos laborales. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta esto, esta es la obligación de las administradoras entonces, brindar asesoría técnica, asesoría y asistencia técnica a las empresas. ¿Listo? Entonces, si ustedes tienen dudas en cuanto al sistema de gestión, hablan con las empresas. Estos cursos inclusive los dan también las administradoras de riesgo a las que están afiliados. ¿Listo? Son muchas las cosas que hay que hacer con ARL y muchas las obligaciones que ellos tienen también con las empresas en cuanto a prevención y promoción. ¿Listo? A los trabajadores. ¿Qué tenemos para nuestros trabajadores? Estas responsabilidades que deben estar en el manual de funciones. Sí, eso lo vamos a ver más adelante con documentación del sistema de gestión. Los manuales de funciones son muy importantes que los tengamos definidos. ¿Sí? Y eso es de acuerdo a conocer el contexto de nuestra empresa. ¿Sí? ¿Por qué contratamos a una persona de vigilancia en una propiedad horizontal? ¿Cuáles son las funciones que va a cumplir él?
para que preste un servicio de seguridad, de vigilancia dentro de la copropiedad, no por fuera. Listo, les hago una pregunta. Yo he visto en propiedades horizontales que el señor que hace la vigilancia saca la basura también. Ahí sí tiene que ver uno como representante legal de la copropiedad, porque uno tiene que definir cuáles son las funciones y los roles que tiene que cumplir cada uno. Llámese todero, aseador, vigilante. Listo, está bien. O sea, yo les creo, cada uno lo maneja de manera como corresponda. Pero mi Pero pregunta es, sí se presenta el caso que el vigilante es el que saca la basura, el que está barriendo afuera. ¿Por qué? Primero porque por un tema de presupuesto que suele ocurrir en la mayoría, por no decir todas, que por un tema de presupuesto entonces lo hacen para economizar un poco de plata, pero no se están dando cuenta al riesgo, no solamente de personal físico, sino también económico en el cual están exponiendo a la copropiedad. exacto. Entonces, mi pregunta, ¿por qué va? ¿Sí? Porque, sí, obviamente hace parte de las funciones y de acuerdo a lo que se tenga contratado y presupuestado. Pero mi pregunta es, ¿eso está dentro del manual de funciones del señor de vigilancia? No, Lo hemos revisado con la empresa de vigilancia para ver si ese manual de funciones contempla esa actividad como tal. no, mire, eso, como yo, o sea, yo tengo una expresión que yo digo, eso de empresas de vigilancia hay muchas, buenas, pocas, pajaritos, demasiado, ¿sí? Entonces, cuando uno contrata con empresas que de pronto no están dentro de la normatividad, ellos permiten cualquier función y ahí es donde está como en la función de uno de representante legal, hacer cumplir la normatividad, las funciones y los roles de cada puesto y de cada funcionario. Listo, está bien. Ahora, perfecto, pueda que no esté eso, ¿sí? Pero les voy a recomendar y parte del trabajo aquí es que lleguemos a nuestras empresas, sea propiedad horizontal o las empresas que estemos, revisemos los manuales de funciones muy bien, ¿sí? Primero, porque hay funciones de las personas que no están, o sea, que no están contempladas en ese manual y sí están desarrollando, ¿sí? Parte de nuestro trabajo dentro del sistema de gestión es revisar eso, ¿sí? Garantizar que todas las actividades que desarrolla una persona estén contempladas en ese manual de funciones. ¿Listo? ¿Por qué? Primero, porque la administradora de riesgos laborales, cuando le hacemos el reporte del accidente y no tenemos esa actividad ahí contemplada en el manual de funciones, nos va a decir, qué pena, pero es que doña Merly no era la persona autorizada para abrir y cerrar la puerta. Y se accidentó abriendo y cerrando la puerta, ¿sí? Por dar un ejemplo así loco ahorita. Entonces, esa es una situación, ¿sí? La ARL nos puede negar la atención de un accidente de trabajo porque no tenemos contempladas las funciones en una persona. ¿Listo? Eso por un lado. Segundo, esos manuales de funciones deben sí o sí por el decreto 1072, acuérdense, el cumplimiento de la norma que estamos viendo en este tema, deben sí o sí tener estas responsabilidades de todos los trabajadores, ¿sí? Y el decreto 1072 me dice responsabilidades del empleador, ¿sí? Responsabilidades del líder del sistema de gestión, responsabilidades de los trabajadores en general, ¿listo? Y sí o sí debemos tenerlas en esos manuales de funciones, ¿sí? Pueda que no tengamos la del señor de vigilancia que saca la basura, ¿sí? Y es una tarea que la hace. Incluyámosla, pidámosle a la empresa de vigilancia, pidámosle al director de talento humano o al gerente de las empresas, recuerden que aquí estamos hablando de todo un poquito, que dentro de esos manuales de funciones contemplemos todas las funciones que hace una persona. Que si la señora de servicios generales es la que le prepara el desayuno al jefe y tiene que salir por los huevos en la mañana porque a él le gustan los huevos frescos, entonces contemplemos esa función dentro de ese manual que tenemos de trabajo para esa persona. ¿Sí me hago entender? ¿Listo? Y aparte, incluyamos sí o sí estas que son las del decreto. ¿Sí? Procurar el cuidado integral de la salud, suministrar información clara, veraz y completa sobre el estado de salud, cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema,
informar oportunamente al empleador sobre los peligros y los riesgos que presenta en su lugar de trabajo, participar en las actividades de capacitación. Y vea que esto es muy importante. Si no la tengo en el manual de funciones, no le puedo hacer un debido proceso a una persona o un llamado a atención porque no participa en las capacitaciones. Y se presentan casos. Nosotros que damos capacitación seguido, no llegan todas las personas a la capacitación. Y es una obligación de los trabajadores, es una responsabilidad que tienen de asistir a las capacitaciones. ¿Listo? Y cuando no asisten y la empresa está disponiendo, tenemos toda la capacidad, toda la gerencia dice, sí, hagámosle, vamos a alquilar el Salón Rojo del Hotel Tequendama para hacer la capacitación. Pero Jaime sencillamente no quiso ir a la capacitación. Entonces, eso es un problema, ¿sí? Porque está incumpliendo esta responsabilidad y esto es, acuérdense que si está en el manual de funciones, pues es susceptible también de hacer llamados de atención o de sancionarse. ¿Listo? Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema, que eso ya lo vamos a ver. ¿Listo? Básicamente ese es el tema para hoy. Señores participantes, señoritas participantes. Dudas, preguntas, aclaraciones que no tengan que ver todavía con el programa ni con el video, con el enlace que les tiene que llegar de cambio de clave con el usuario. Ninguna. ¿No? No, yo tampoco tengo ninguna. Listo, perfecto. Les agradezco por el tiempo. Ya empezamos a cargar este video. Únanse por favor al grupo de WhatsApp mediante el enlace que les llegó al correo de esta semana. Esperamos que ya Sistema nos envíe el tema de la configuración de sus usuarios y contraseñas. Y cualquier cosa, con mucho gusto, estaremos acá disponibles. ¿Listo? Muchas gracias. Vale, pasen un feliz día. Gracias.